Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta última parte de la clase donde vamos a abordar el resto de los sistemas y otras modificaciones que ocurren durante la gestación. Continuamos entonces con el sistema urinario. El sistema urinario sufre varios cambios notables durante el embarazo. ¿Ya? Vemos que el riñón crece también, aumenta la tasa de filtración glomerular, aumenta la filtración glomerular hasta en un 50% inclusive, y vamos a ir viendo que una de las primeras manifestaciones y cambios que encontramos a nivel eh, renal son que el útero, a medida que va creciendo, va presionando la vejiga, va presionando la uretra y también presiona los músculos pélvicos, y esto hace que se aumente la frecuencia de la micción. Por lo tanto, se hace más frecuente que la mujer embarazada vaya a orinar varias veces en el día, incluso también en la noche. Eh, Aquí hay un resumen donde vemos algunos cambios anatómicos y cambios hemodinámicos. Observamos, por ejemplo, que hay un aumento en el tamaño y en el peso del riñón. El riñón aumenta su tamaño en más o menos un 30% y se puede alargar entre 1 a 1,5 centímetros. Otra cosa que ocurre es una dilatación ureteral, y eso podría generar en algunos casos una hidronefrosis, que ocurre porque el útero empieza a comprimir el uréter y se hace que se quede coleccionada orina en esta zona, y hace más frecuente a veces que las infecciones urinarias bajas que están ocurriendo aquí en la vejiga asciendan los microorganismos y logren colonizar las vías urinarias altas y desarrollar una pielonefritis, o sea, una infección urinaria ya a nivel renal. Y otra cosa que podríamos ver es que una parte ya de la vejiga deja de ser intrapélvica y pasa a transformarse ya una parte a nivel intraabdominal. Otros cambios que son súper relevantes son que aumenta la tasa de filtración glomerular en un 50%, ¿ya? Y esto principalmente es consecuencia porque aumentó el flujo plasmático renal, ¿ya? Eso conlleva, como les decía, que aumenta la filtración glomerular, aumenta la producción de orina también, por eso se hacía más frecuente la diuresis en la embarazada, además de que también se comprimía la vejiga y se llenaba con menos volumen, y principalmente como consecuencia de los niveles de filtración glomerular elevado, hace que la mujer experimente frecuencia urinaria aumentada y también que experimente nicturia, o sea, estas ganas de orinar durante la noche. Vamos ahora con el sistema endocrino. Dentro del sistema endocrino vamos a ver algunas cosas que son, por ejemplo, relacionadas con el páncreas. Vemos que el páncreas, en contraste con la mujer no embarazada, vamos encontrando que en la primera parte del embarazo, el primer trimestre específicamente, hay un aumento en la insulina, aumenta la utilización de glucosa también periférica, y la glicemia en ayuno tiende a disminuir. Vemos también de que cuando pasamos a otra etapa de la gestación, ya segundo o tercer trimestre, es más notoria la resistencia a la insulina, y esto puede resultar en mayores concentraciones de glucosa y de ácidos grasos libres, ¿ya? Por lo tanto, las células betas del páncreas, que están encargadas de la secreción de insulina, van a presentar una hiperplasia durante el embarazo. Hace que aumente la producción de insulina y se hace más sensible también el embarazo a la insulina durante la primera etapa. Y después, como les decía, en la segunda etapa del embarazo ya vemos que hay una resistencia a la insulina en la madre, que comienza desde el segundo trimestre, y que en algunos casos, cuando esta regulación no se logra o cuando estas modificaciones escapan de lo esperado, de lo normal, vamos a encontrar patologías como son, por ejemplo, la diabetes gestacional. En la hipófisis también tenemos modificaciones relevantes. Específicamente vemos que la hipófisis aumenta en un 50% en el lóbulo anterior, y aumenta la secreción de algunas hormonas como la ACTH, TSH y prolactina, y también el estrógeno y la progesterona van a estar inhibiendo a la FSH y la LH. La prolactina es importantísima desde el comienzo del embarazo hasta ya efectivamente posteriormente al parto, porque la prolactina plasmática va a empezar a aumentar con el paso de la gestación, alcanzando valores 10 veces mayores a los que tenía en un comienzo. Y la acción principal de la prolactina es asegurar la lactancia, ¿ya? En un comienzo del embarazo, la prolactina va a estar iniciando la síntesis de DNA y la mitosis en las células epiteliales glandulares, y también va a estar ahí en las células secretoras de leche en la mama,
Por lo tanto, lo que aseguran eso después es el desarrollo de la lactancia, ¿ya? Y la producción de leche en el periodo del puerperio. A nivel de la glándula suprarrenal, vemos que ya desde las 15 semanas de gestación en adelante, las glándulas suprarrenales maternas empiezan a secretar mayor cantidad de aldosterona, que es un mineral corticoide que es esencial, y este principalmente ayuda a controlar el equilibrio del agua y de las sales a nivel renal para mantener el sodio en el interior del cuerpo y liberar el potasio del cuerpo, ¿ya? Entonces mantiene esa homeostasis con, con la labor de la aldosterona. A nivel de la glándula tiroides, vemos que la glándula tiroides incrementa la secreción de tiroxina, lo que se produce, por lo tanto, aquí es un aumento en el metabolismo basal, por lo tanto, así se incrementa la producción de las glándulas paratiroideas y la secreción de hormona paratiroidea. De esta manera se mantiene una homeostasis de calcio en la madre. Vamos a continuar. Y por último, se considera también la placenta como un órgano endocrino. Vemos que esta placenta es principalmente productora en gonadotrofina coriónica humana, estrógenos y progesterona. Principalmente la función de la gonadotrofina coriónica humana es la de mantener al cuerpo lúteo y de que éste secrete cantidades mayores de hormonas sexuales. De esa manera, la beta-HCG o la gonadotrofina coriónica humana, subunidad beta, evita el desprendimiento del endometrio y permite que el embarazo continúe creciendo y acumulando sus nutrientes para el desarrollo óptimo. Los estrógenos son importantes también, se secretan desde la placenta y del cuerpo lúteo, ¿ya? Sobre todo al final del embarazo, y los estrógenos influyen en el desarrollo del feto debido a que tienen un efecto mineral corticoide y aumentan la retención de líquido. Y por último, la progesterona es una de las hormonas importantísimas durante la gestación. Esta hormona tiene un papel principalmente en la nutrición del embrión en las primeras etapas del embarazo, favorece el desarrollo del embrión, prepara a las mamas también para la lactancia, permite que el útero se encuentre en un estado de reposo durante la gran parte de la gestación, ¿ya? Por lo tanto, cuando empieza a disminuir la progesterona, el útero se hace más reactivo a las sustancias estimulantes o a la uterotoninas. Por lo tanto, la progesterona es una de las hormonas que se preocupa de la mantención del embarazo, ¿ya? Después vemos algunos cambios a nivel físico, específicamente como cambios a nivel abdominal. Estos son cambios mucho más notorios, como son por ejemplo el aumento en el volumen del abdomen. Esta imagen nos ejemplifica claramente cómo a medida que van aumentando las semanas de gestación, vemos que también aumenta el volumen y el tamaño del útero. El útero cuando está recién en las primeras semanas de gestación es un útero pequeño, debe medir unos 8 centímetros más o menos, y ya cuando llegamos a etapas últimas de la gestación, ya a las 40 semanas de embarazo, pasó ya de tener 8 centímetros a tener fácilmente 32 a 34 centímetros, ¿ya? Por lo tanto, eso significa que dentro de ese útero está el crecimiento tanto de la placenta, del feto y el aumento en el volumen del líquido amniótico. Entonces, durante el embarazo, el abdomen se comienza a expandir y para el término ya del embarazo, este útero ya está cercano a la caja torácica. Obviamente, ese crecimiento y esa distensión podría generar algún tipo de molestias para la mujer durante el embarazo, principalmente por la distensión de la pared abdominal y por la distensión de los ligamentos también. Ahí podemos observar en esta imagen cómo tenemos esta mujer que no está embarazada, ¿ya? Versus la mujer que está al medio, que es una mujer embarazada, en la cual ya hay una distensión y se produce una diástasis, una separación a nivel de los músculos rectos abdominales, se produce una pequeña separación, y eso es principalmente por el efecto del crecimiento del útero y la distensión del abdomen, ¿ya? Y esto, idealmente después del parto, gracias a ejercicios hipopresivos, debería empezar a disminuir la distancia que hay entre esta musculatura, ¿ya? De esa manera también se evitan algunas complicaciones como lo serían, por ejemplo, hernias. Cambios en las mamas también vamos a observar, son notorios, obviamente no solo en el crecimiento en volumen y el tamaño de las mamas, sino que en su función secretora. Las mamas sufren severas modificaciones durante el embarazo con el objetivo de que ya al final del embarazo,
cumplan la función de secretar leche. Por lo tanto, modificaciones que vamos a ver ahí son, por ejemplo, la hipertrofia de las glándulas, la red venosa de Haller, el aumento en la pigmentación de la areola y del pezón, la aparición de los corpúsculos de Montgomery, que probablemente ya los vieron en la clase de diagnóstico de embarazo, y cambios principales que van a notar en las mamas serían el aumento en el tamaño de las mamas, puede ser también la hipertrofia e hiperplasia de las glándulas que finalmente se están preparando para la producción de leche, aumenta la vascularización y con eso también se favorece la producción de leche porque gracias a que llega más sangre, llegan más nutrientes, llega más agua y con esto se puede producir la leche. También hay una pigmentación más notoria, específicamente en la areola y el pezón, y esto tiene que ver con que la piel de la areola y la piel del pezón se empiezan a hacer más fuertes para poder soportar la succión del recién nacido en el momento de la lactancia. Hay un aumento también en la sensibilidad y en la capacidad eréctil del pezón, principalmente con las funciones de la lactancia. Y entre el segundo y el tercer trimestre ya podríamos observar la secreción de calostro, que es esta leche inicial, la primera leche que empieza a salir, que tiene un color más bien amarillento, que es escaso en cantidad, pero que tiene una gran cantidad de contenido graso y de inmunoglobulinas, ¿ya? Que es esencial principalmente para los primeros días de vida del recién nacido, ¿ya? Y esta ya se puede observar entre el segundo al tercer trimestre. Cambios en la piel notorios también vamos a ir encontrando a medida que avanza la gestación. Hay una pigmentación que es evidente, ¿eh? Durante el embarazo en algunas zonas específicas, mamas, abdomen, los genitales también podemos encontrar. Y esta hiperpigmentación se atribuye principalmente a los estrógenos y a los gestágenos maternos, que están presentes desde el inicio de la gestación, ¿ya? Por lo tanto, es posible que esté aumentada la hormona melanocitoestimulante, principalmente mediada por la gran cantidad de hormonas que están circulando en el organismo de la madre. La mayoría de las mujeres va a notar estos cambios cutáneos, ¿ya? Ya a medida que siguen avanzando las semanas de gestación se empiezan a hacer mucho más notorios, por ejemplo en los pezones, la areola, en la vulva, en la línea media del abdomen que vamos a ver a continuación, y estos cambios o hiperpigmentación desaparecen posteriormente después del parto. Ya se empieza a debilitar esta hiperpigmentación y se empieza a debilitar después del parto para poder volver ya a la normalidad. Cambios notorios importantes que vamos a encontrar en el abdomen son, por ejemplo, las estrías. Aparecen estrías que se pueden principalmente atribuir a la distensión cutánea del abdomen, con mayores niveles de corticosteroides que disminuyen la síntesis de colágeno, ¿ya? Por lo tanto, estas estrías son irreversibles. Vamos a encontrar que las estrías son más notorias desde la segunda mitad del embarazo en adelante, y las estrías van a aparecer en el abdomen, en las mamas, en los muslos y en los glúteos. Encontramos tipos de estrías que son antiguas y recientes. Como muestra la imagen, estas estrías de color naranjo o rojizas son estrías nuevas, como la que nos muestra la imagen acá del abdomen. Y cuando encontramos estas estrías que son de un color más blanquecino, es porque estamos encontrando estrías antiguas. O sea, en esta embarazada que nos muestra la imagen, estas estrías de color naranjo, nacarado, son estrías de esta gestación, de este embarazo, ¿ya? Otro cambio notorio e importante que vamos a encontrar es la hiperpigmentación en el abdomen, y esta se conoce como línea parda o línea alba, ¿ya? Es una línea que se marca, ¿ya?, por efecto hormonal también en el abdomen, en casi todas las embarazadas, y va desde el pubis hasta el ombligo, incluso a veces un poco más hacia arriba, ¿ya? Esto es algo que también después desaparece después del parto. Otro lugar donde vemos hiperpigmentación es en la cara. En algunas mujeres se puede presentar esto que se conoce como cloasma, y eso es una hiperpigmentación de las mejillas, también como les decía anteriormente, mediado por efecto hormonal. En algunas mujeres es mucho más notorio, y esto también se tiende a revertir posteriormente de ocurrido el parto, ¿ya? Entonces se conoce como cloasma, y como les decía tiene principalmente un desarrollo por su efecto hormonal del embarazo.
Y por último, algunos cambios anatómicos también que vamos a encontrar son la lordosis, ¿ya? Esta lordosis es principalmente por una realineación de la curvatura espinal para poder mantener el equilibrio, y eso produce una lordosis exagerada. Entonces, la mayor parte del peso ganado por la embarazada está concentrado en la parte inferior de la pelvis, junto con el aumento del volumen del abdomen. Por lo tanto, se produce una tendencia a tratar de inclinar el cuerpo hacia adelante, con lo cual la embarazada tiende a compensarlo de forma inconsciente con una posición hacia atrás. Y eso hace que se pueda restaurar un centro de gravedad, porque se desplaza ya el centro de gravedad, y sea mucho más notoria esta curvatura o esta lordosis, ¿ya? Específicamente ahí en el segmento a nivel lumbar. Otros cambios que vamos a observar anatómicos son, por ejemplo, que aumenta la laxitud en los ligamentos, específicamente aquí en la zona de la pelvis, y esto tiene que ver porque aumenta la relaxina. También aumenta la movilidad de las articulaciones sacroiliacas, ¿ya? Y en la sínfisis púbica, y esto principalmente es para preparar la pelvis para el paso del feto a través de esta pelvis para el momento del parto. Y los elevados niveles de progesterona y de relaxina generan también laxitud en los ligamentos, ¿ya? Por lo tanto, eso permite aumentar la capacidad de la pelvis durante el parto. Cualquier duda o consulta que tengan la pueden hacer a través del correo electrónico. Voy a poder responder cualquiera de las dudas, consultas o comentarios que tengan en relación a este tema de la clase. Les dejo también material complementario junto con la presentación de las diapositivas, así que revisen el material y, como les digo, cualquier duda que tengan, escríbanme y estaré con gusto y dispuesto para poder responder a sus preguntas. Que estén muy bien, hasta luego.